Ministerio Profético Cosecha Final presenta la voz de uno que clama en el desierto. Pueblo del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso y grande en misericordia, allí donde tú recibes este mensaje, en la nación donde te encuentres, en el lugar donde estés, pido que el Dios Todopoderoso bendiga nuestras vidas, mucho más en este tiempo final que nos ha tocado vivir. Amado hermano, hermanita, tú que recibes este mensaje de parte del Dios Todopoderoso y grande en misericordia para con nuestras vidas, te pido dispongas el corazón, dispongas tu corazón para escuchar palabra del Eterno para este tiempo final. Palabra que nuestro Dios en su infinita misericordia está derramando desde su mismo trono celestial directamente a nuestros corazones. Porque estamos viviendo, amados hermanos, hermanitas, los días finales de la gracia, en el que el Señor en su infinita misericordia, viendo la condición de su pueblo, la debilidad en la que se encuentra su pueblo en este tiempo final, en su infinita misericordia, está derramando ese alimento que viene desde su mismo trono celestial directamente a tu vida. Porque el Señor sabe la necesidad que tenemos de Él en este tiempo final. La necesidad que tenemos de su poder, de su amor, de su misericordia, de su fe en este tiempo final, antes de la segunda venida del Mesías y antes de que partamos al reino de los cielos. Por eso es importante abrir los ojos espirituales y buscar conocer al Mesías, buscar encontrarnos con Él. Por eso es importante abrir los oídos espirituales para buscar escuchar la voz de nuestro Señor. Y el Señor hoy está hablando de una manera muy especial a todo su pueblo, sobre todo en el mundo entero. Mucho más a través del fiel cumplimiento de sus palabras, las palabras benditas del Eterno. Porque está escrito, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Y las palabras del Eterno se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Las señales profetizadas por nuestro Señor Jesús el Mesías en Mateo capítulo 24 se están cumpliendo delante de nuestros ojos. A través de este mal, a través de esta pandemia, a través de este virus que está navegando por muchas naciones de este mundo, podemos ver el fiel cumplimiento de su bendita palabra a través de esta peste inicial, porque vienen otras pestes más adelante, más adelantecito. Eso tienes que saber, mi hermano, mi hermana, allí donde tú recibes este mensaje, en la nación, en el continente donde tú estás recibiendo este mensaje, pueblo de Dios, siervo de Dios, el Eterno, el Altísimo, el Dios Santo y Justo, está hablando a tu vida, está hablando a nuestras vidas en este tiempo final. Por eso es fundamental abrir los ojos y abrir los oídos espirituales, abrir los ojos para verlo a Él, para ir tras Él, y abrir los oídos espirituales para escuchar su voz, escuchar su palabra, la palabra de nuestro Señor, la palabra que es la lámpara que nos ha de alumbrar en este tiempo de oscuridad. No hay otra cosa que vaya a alumbrar, a iluminar nuestro caminar en este tiempo final, cuando está más densa la oscuridad. Solamente la bendita palabra de nuestro Dios, del Dios Todopoderoso, porque esa palabra bendita que proviene de Él está cargada de poder, está cargada de amor, amor a tu vida. Porque esa palabra bendita es el verbo de vida, Jesús el Mesías, que entregó su vida en el madero por cada uno de nosotros. Y eso jamás tenemos que olvidarlo. Eso tenemos que tenerlo grabado en el corazón, en las tablas de nuestro corazón, para que en todo momento corramos a Él, para que en su infinita misericordia Él ponga hambre y sed de Él cada día en nuestros corazones. Como en este momento esta palabra que está llegando a tu corazón pone hambre y sed del Dios Todopoderoso, hambre y sed de su misericordia, hambre y sed de su justicia, hambre y sed de su
santidad, porque este es el tiempo de buscar la santidad del Dios Altísimo. Este es el tiempo de la consagración, porque por eso el Señor ha permitido esta calamidad que ha llegado al mundo entero, para que el pueblo de Dios se vuelva de su mal camino, para que muchos siervos de Dios se conviertan del mal camino en el que han ido andando y guiando a mucho pueblo de Dios. Esta es una señal de advertencia para cada siervo de Dios, y tú que estás recibiendo este mensaje, es una advertencia que el Eterno está dando a tu vida, para que de esa manera no perseveren en el camino de la perdición, porque muchos siervos de Dios han conducido y están conduciendo al pueblo de Dios hacia la perdición eterna, apartándose de las verdades de Dios, apartándose del fundamento de esta bendita palabra que es nuestro Señor Jesús el Mesías en la cruz del Calvario, olvidándose de ese sacrificio bendito que nuestro Señor realizó en la cruz del Calvario, olvidándose que el Eterno en Cristo Jesús derramó cada gota de la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. El mismo Señor nos habla en el Evangelio de Mateo capítulo 12. El verso 38 dice el Señor en su bendita palabra, un momento en el que el Señor pasó en su ministerio en esta tierra. Dice el verso 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Estos escribas y estos fariseos conocían mentalmente, pero no lo podían vivir, porque su corazón estaba cargado de maldad. Y así también ahora hay escribas y hay fariseos, siervos de Dios, que conocen la palabra bendita del Eterno, que han leído tal vez 1, 2, 3, 5, 10 veces la Biblia, pero tristemente no lo pueden vivir, porque la carne, el pecado, gobierna sus vidas. Lamentablemente se resisten a en tu corazón, como el Señor demanda en su bendita palabra, que nos entreguemos de todo corazón, porque la palabra bendita nos manda, y la Biblia se resume en estos dos grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pueblo de Dios, siervo de Dios, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero tristemente ellos conocían ese grande mandamiento, pero no lo vivían, porque su corazón todavía estaba alejado de Dios por el pecado que había en ellos. El pecado nos aleja de Dios, pueblo de Dios, siervo de Dios. El pecado nos aleja de Dios, nos aleja de la comunión con Dios, nos aleja de las verdades de Dios. Y es eso lo que en este tiempo no tenemos que ignorar, para que de esa manera no nos alejemos de las verdades de Dios en este tiempo final, no creyendo las señales que el Señor está mandando, los cuales anuncian que su segunda venida está cerca. Estos escribas no creyeron, estos fariseos no creyeron en la primera venida del Mesías, no creyeron que era el tiempo, así como también ahora muchos siervos de Dios, muchas siervas de Dios, pueblo de Dios, lamentablemente no está creyendo que la segunda venida del Mesías, de nuestro Señor Jesús el Mesías, está muy cerca, a las puertas. Y mucho más y peor, viendo semejante calamidad que ha llegado al mundo entero a través de esta pandemia, donde delante de sus ojos hay miles de cadáveres, pero lamentablemente, porque no tienen el amor de Dios, aún son insensibles, porque no saben que la gran mayoría lamentablemente se está yendo a la condenación eterna, se están yendo al infierno. Por eso es tiempo de levantarse, es tiempo de enderezar el camino, pueblo de Dios. Es tiempo de no endurecer el corazón en esta recta final. Nuestro mismo Señor Jesús el Mesías, al encontrarse con estos fariseos que no creyeron en su primera venida, los confronta con su verdad
Y así también ahora el mismo Señor ha de confrontar con su verdad a cada uno de sus siervos y siervas en este tiempo final, antes de la segunda venida del Mesías. ¿Para qué? Para que cada uno pueda enderezar su camino y de esa manera pueda constituirse en un instrumento de misericordia para pedir a que todo hombre se reconcilie con Dios a través de Jesús el Mesías, a través de ese sacrificio que nuestro Señor realizó en la cruz del Calvario. Porque eso es lo que el Señor quiere en este tiempo final, que todo hombre se reconcilie con Dios a través de nuestro Señor Jesús el Mesías. Cuando miles de hombres y mujeres en este mundo, y sobre todo ancianos, a través de esta pandemia están al borde de la muerte. La muerte está galopando sobre esas vidas, pueblo de Dios. Y es tiempo de levantarnos, hacerles saber que hay esperanza para su vida. Hay esperanza. Todavía hay salvación. La salvación está en Jesús el Mesías, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Y tú que no conoces al Mesías, entiende ahora. Tú que estás al borde de la muerte, entiende ahora que hay vida. Y solamente la vida está en Jesús el Mesías. Por eso es tiempo de que abras los ojos y lo pongas en la cruz, en Jesús, en la cruz del Calvario, en Jesús el Mesías, que derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario, y te arrepientas y reconozcas que le diste la espalda. Y así como muchas vidas en esta recta final, mucho pueblo de Dios también le está dando la espalda a nuestro Señor al no creer en su palabra, porque el no creer implica incluso negarle a Dios, negar su palabra, negar que esa bendita palabra es fiel y verdadera, y mucho más en esta recta final. Pero el Eterno, en su infinita misericordia, está mostrando con hechos que su palabra es fiel y verdadera. Y por eso ayuda aún tu incredulidad, para que veas el poder del Dios Altísimo. Porque este mal que ha venido al mundo entero, el Todopoderoso lo ha permitido en su amor. El Todopoderoso lo ha permitido porque te ama. Hermano, hermana, siervo y sierva del Dios Altísimo, Él te ama. Él te ama. Y si a ti te ha tocado este virus, si a ti te ha tocado esta infección, el poder del mal aún en tu cuerpo, tienes que entender que Él te ama, que Él puso ese aguijón para que nos humillemos delante de Él, nos postremos delante de nuestro Dios, pongamos nuestro corazón delante de Él, para que Él pueda tener misericordia de nuestro espíritu, nuestra alma, y si a ti te ha tocado aún tu cuerpo, porque Él tiene el poder para levantarte. Él tiene el poder de su Espíritu Santo para levantarte, para restaurarte, para sanarte. Pero esa es en la medida en que tú le crees de todo corazón y te entregas de todo corazón. Dejas que el Espíritu de Dios tome el control de tu vida. Y hoy el mismo Señor, a través de su palabra, está hablando a tu vida. Y esta palabra, amado hermano, hermana, allí donde tú recibes este mensaje, amigo, amiga, allí donde tú recibes este mensaje, esta palabra tiene poder. Tiene el poder para levantarte, poder para levantar tu espíritu, poder para levantar tu alma, poder para levantar aún tu cuerpo. Porque Él es el Dios Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Su amor y su misericordia no tiene límite. Y hoy se está derramando sobre cada nación de este mundo. Por eso ha permitido este mal. Y Él tiene el tiempo en el cual ha de durar este mal. Eso tenemos que saberlo. Por eso es fundamental ir a las Escrituras. Estos fariseos resistieron ver al Señor y lo desafiaron, pidiéndole una señal. ¿Qué privilegio más grande tenemos nosotros ahora? Que vemos señales que el Señor ha predeterminado que tienen que cumplirse antes de su segunda venida. Señales que ayudarían la incredulidad de su pueblo.
Por eso en su amor el Señor dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Él sabe que la fe de su pueblo está menguando por el pecado que hay en sus corazones. Lamentablemente, por la maldad que hay en sus corazones. Al igual que estos fariseos. Por eso no creían que Él era el Mesías. Y hoy el Señor en su amor, en su infinita misericordia, nos muestra cómo su palabra se cumple. Y por eso es tiempo de creerle y entregarnos a Él mucho más ahora, en esta recta final. Cuando nuestro Señor Jesús está muy cerca. Cuando las señales se están cumpliendo ya delante de nuestros ojos, la apostasía ha llegado a cada rincón de este mundo. Una señal profetizada. Hoy el inicio de estas pestes. Esta es la peste inicial, porque pronto viene otra. No es porque el hombre lo determine, no, es porque la palabra de Dios así lo ha dicho. Y se ha de cumplir. Por eso el Señor quiere que nos preparemos para lo que está viniendo. Eso tenemos que entender de aquello que el Señor nos está mostrando en este tiempo final. El verso 39 dice el Señor, escucha bien, de qué manera el Señor a través de su palabra nos enseña qué tenemos que hacer en esta recta final. Acá en este verso, en esta porción de la palabra del Señor, el Señor está profetizando para estos días finales, haciendo una relación directa y clara entre Jonás, este profeta del Dios Altísimo, el ministerio de Jonás y Nínive en este tiempo final. Está haciendo una relación y dando un mensaje claro a los siervos de Dios de este tiempo final, así como también a la Nínive de estos días finales, el mundo de este tiempo final, antes de la segunda venida del Mesías. Está haciendo esta relación directa. Y por eso escucha la voz de tu Mesías, de nuestro Señor. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la del profeta Jonás. Escucha lo que el Señor está hablándonos ahora. Lamentablemente, este mundo se está corrompiendo cada día más. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos a través de su bendita palabra. Esta generación cargada de maldad, que gobierna estos corazones y adúltera, hablando al pueblo de Dios, a los siervos de Dios. Está hablando a su pueblo que tristemente ha conocido la verdad, pero está adulterando. Está adulterando, y vamos a decir claramente, el adulterio físico está dentro del pueblo de Dios, y el Eterno tenga misericordia de nosotros. Dentro de las mismas congregaciones se está dando esto ahora, y aún ya se hace normal. Sobre todo aquí hace referencia al Señor conforme a Santiago capítulo 4, en el verso 4. El Señor dice: oh almas adúlteras, almas adúlteras, haciendo referencia al alma, porque en el alma está el pecado. La carne está en el corazón del hombre. La carne está en el corazón del hombre. Y el corazón es lo que manda al hombre. ¿A dónde? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo lo lleva al mundo? Lo lleva a amar al mundo. Es eso lo que el Señor quiere que ahora entiendas, siervo de Dios, en este tiempo final. Que es tiempo de consagrarse, que es tiempo de buscar ser fiel a nuestro Dios, es tiempo de buscar la santidad,
Es tiempo de ser santos, como nos dice su palabra. Sed santos, porque yo soy santo. Es eso lo que el Señor está demandando. Pero te voy a decir, es cierto que no hay un perfecto en este mundo, no hay un santo en este mundo, pero muchos se justifican con esa verdad. Pero la verdad es clara. La palabra del Señor nos manda a perfeccionar la santidad de Dios cada día en nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo, para no caer en el adulterio espiritual y peor aún, en el adulterio físico. A eso nos manda, a golpear esta carne, a golpear cada día, y se someta al poder del Espíritu de Dios, a la soberanía de Dios. A eso nos está mandando el Señor en este tiempo final, a que nos apartemos del mundo, a que arranquemos de nuestro corazón al mundo y no amemos al mundo. Oh almas adúlteras, el alma ama al mundo cuando está cargada de pecado. Por eso dice el Señor, el corazón está cargado de maldad. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? El adúltero se constituye en enemigo de Dios. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Escuchaste eso? Tristemente vemos como mucho pueblo de Dios ha introducido en su corazón al mundo. Deja que las pasiones y deseos de la carne lo lleven al mundo. Como vemos que el mundo ha entrado en el corazón del pueblo y de las congregaciones. Pasiones de desenfreno que están dentro del pueblo de Dios, que lo llevan a adulterar. Aman el mundo y por eso les lleva al mundo la carne que hay en sus corazones. No tenemos que amar al mundo, nos manda el Señor. Eso es lo que el Señor quiere en esta recta final, que arranquemos el mundo de nuestro corazón, de todo aquello que está viniendo del mundo. Y tú ya puedes ver en tu corazón qué hay, qué te apasiona del mundo en el corazón. Afanes de esta vida, amor a las riquezas. ¿Qué te apasiona de este mundo en el corazón? La lascivia. Admiras la belleza de la mujer de este mundo. ¿Qué te apasiona en tu corazón? Sigues tras la pasión del fútbol, de los afanes de esta vida. ¿Qué te apasiona de este mundo? Disfrutar de las cosas del mundo, de los deleites que ofrece, de los manjares que ofrece el mundo. Eso es lo que el Señor en este tiempo final nos está hablando. El mismo Señor nos dice que no debemos de amar, debemos de arrancar todo aquello que proviene del mundo. Porque si nosotros amamos al mundo, lamentablemente el amor del Padre ha menguado en nosotros tanto que se está perdiendo. Y eso tienes que saber, siervo de Dios y pueblo de Dios, que si tú estás amando más las cosas del mundo, por más que digas conocer la palabra de Dios y haces todo lo contrario a la palabra de Dios, lamentablemente la carne que te lleva al mundo está yendo en contra de Dios. Ya no amas a Dios por sobre todas las cosas. Amas todo lo que viene del mundo. Amas la moda. Amas la vanidad. Amas la apariencia. Y no amas la verdad de Dios. La verdad que es clara, que el Señor escudriña nuestros corazones
y que Él va a recompensar conforme a cada corazón. Él no va a recompensar conforme a todo lo que hayas obtenido del mundo. Él no va a recompensar conforme a todos los bienes que tengas de este mundo. Él no te va a recompensar conforme a la vanidad que hayas logrado aún en el cuerpo del mundo. Él no va a recompensar todo aquello que viene del mundo o lo que hayas logrado del mundo, sino lo que hay en tu corazón, la santidad que hay en tu corazón. Por eso nos manda el Señor que no debemos de amar al mundo, porque si amamos al mundo, lamentablemente, nos constituimos en enemigo de Dios y el amor del Padre no está dentro de nosotros. Ya no hay ese amor a Dios, esa entrega total a Dios, ya no existe. Ya no hay el amor a la palabra bendita, a ese sometimiento a la verdad a Dios. Y el someternos a esa verdad de Dios implica el ser embestidos del poder del Espíritu de Dios. Y de esa manera nada tememos, porque ese amor de Dios nos lleva, nos conduce y mucho más en este tiempo final a hablar la verdad, para que las almas no se pierdan, no se vayan a la condenación eterna y sepan que hay oportunidad a través del arrepentimiento, poniendo los ojos en Jesús el Mesías y sabiendo que Él está cerca, que su segunda venida está muy cerca. Es el amor del Señor el que nos mueve y nos tiene que mover en este tiempo final. Pero eso es cuando no amamos el mundo, no nos apasionamos por las cosas del mundo, no nos mueve, no nos controla las cosas del mundo. No somos perfectos, repito, pero buscamos esa perfección, buscamos ser semejantes a nuestro Señor, buscamos tener la mente de Cristo, buscamos que el mismo Señor hable a través de nuestras vidas, y de esa manera buscamos servirle a Él. Y esa es la manera de agradarle, y solamente se dará cuando no amemos al mundo. Arranquemos todo aquello que proviene del mundo. Pero muchos ignoran estas verdades. Y tenemos que saber que todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, como dice la misma bendita palabra del Señor, todo lo que hay en este mundo, todo deseo de la carne, aquello que te gobierna, aquello que deseas cada día en tu corazón, no proviene del Padre. ¿Cuánto pueblo de Dios se levanta desde en la mañana, así como en los días de Noé? Todo designio de los pensamientos del hombre es de continuo solamente hacer el mal. Se levantan cargados con la ira, cargados con el enojo, cargados con la rabia, cargados con la falta de perdón, cargados con los malos pensamientos, con el adulterio, con la fornicación. Se levantan cada mañana buscando los afanes de esta vida, el amor a las riquezas, buscando más, teniéndolo buscan más y más, sabiendo que nada vamos a llevar de este mundo. Nada vamos a llevar, amados hermanos, hermanitas, nada de este mundo. Por eso el Señor no quiere que amemos el mundo. Desnudo hemos venido y desnudo nos vamos a ir. Entiéndelo bien, amado hermano, hermana, allí donde tú recibes este mensaje. Desnudo hemos llegado y desnudo nos vamos a ir, porque nada vamos a llevar de este mundo al reino de los cielos. Lo único que anhelamos llevar es nuestra familia, las almas de nuestra familia y la mayor cantidad de almas que lleguen a conocer el camino de la verdad. Ese es el amor de Dios que gobierna el corazón del hombre. Busca salvar el alma, pero muchos son gobernados todavía por el amor al mundo, por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos, la lascivia. Las ventanas a este mundo son los ojos. Admiran todo lo que viene del mundo. Admiran todo aquello
que el mundo les ofrece. Y tristemente contaminan su corazón, cayendo en un adulterio espiritual. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y aún, como dice el apóstol Juan, la vanagloria de esta vida. ¿Cuántos se vanaglorían por lo que tienen, incluso por lo que no tienen? Lamentablemente. Y aún siervos de Dios, ministros de Dios, que se vanaglorían por todo aquello que hayan recibido, sea de parte de Dios o del mismo diablo. Porque también el enemigo da para que caigan en el engaño. Hay muchos que han empezado en el espíritu y lamentablemente están cayendo, están terminando en la carne, porque aman el mundo, lamentablemente. Han dejado que doctrinas de demonios los lleven al mundo, lamentablemente, a adorar y postrarse delante del príncipe de este mundo, en vez de postrarse delante del Dios Todopoderoso, el Elohim de Israel, nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Resistieron humillarse delante de Dios. Y tal vez porque la palabra es dura la palabra. Eso lo dijo el Señor. Resistieron alejarse de la verdad y prefirieron la liviandad. Pero hoy el Señor está hablando a nuestras vidas para que no caigamos en lo que cayeron ellos. Todo lo que proviene del mundo no proviene del Padre. No proviene de nuestro Padre Celestial. Y todo lo que hay de este mundo y lo que aquel que ame a este mundo va a pasar. Va a pasar. Pero aquel, como dice el apóstol Juan, aquel que busca la voluntad de Dios, someterse a la voluntad, a la bendita palabra de Dios, permanece para siempre. Y eso es lo que el Señor quiere, la eternidad para tu vida. Pero para eso es someternos a la voluntad de Dios, es hacer la voluntad de Dios en medio de la adversidad que nos ha tocado vivir. Es tiempo de sacar al mundo. Tristemente, vemos la condición en la que está el pueblo de Dios en esta recta final. Y por eso el Señor está hablando en este tiempo final a su pueblo. Está hablando a cada uno de sus hijos e hijas en esta recta final, mostrándonos la condición en la que está. ¿Para qué? Para que purifiquen sus corazones, para que limpien sus corazones, porque su segunda venida está cerca. Ahora la palabra de Dios tiene un cumplimiento cabal y cobra vida mucho más en este tiempo final, al hablarnos el mismo Señor que la generación mala y adúltera demanda señal, y grande misericordia tiene, mandando ahora el fiel cumplimiento de su palabra a través de estas señales que anuncian la segunda venida del Mesías. Y aún peor que los fariseos, ahora no van creyendo gran parte del pueblo de Dios que la segunda venida del Mesías está muy cerca. Es porque tienen el corazón cargado de maldad. Como nos dice el Señor en 2 Timoteo capítulo 3. Desde el verso 1 dice el Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En una traducción más fiel dice de la siguiente manera: escucha bien, pueblo de Dios. También debes saber esto, joven Timoteo, porque esta carta era del apóstol Pablo a Timoteo, un siervo de Dios joven. También debes saber esto, joven Timoteo, que en los últimos días, antes de la venida del Mesías, vendrán tiempos en los cuales será muy difícil ser cristiano. El verso 2 continúa: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Por si acaso esta carta está al pueblo de Dios. A través de estos pasajes el Señor muestra cómo tendría que estar el corazón de su pueblo, de sus siervos. Y escucha bien, allí donde tú recibes este mensaje, deja que el Espíritu de Dios ministre tu vida, deja que la luz del Mesías ilumine tu corazón, para que las tinieblas que hay en tu corazón puedan huir. El mundo
fondo que todavía hay en tu corazón pueda salir, pero disponiendo tú someterte a la verdad de Dios, conociendo esta verdad. Por eso el Señor dice que en estos días finales el carácter del pueblo de Dios tendría que ser este, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hay esos hombres ahora, esos hijos de Dios hay, que se aman a sí mismos. Ya no aman a Dios por sobre todas las cosas. No aman a su prójimo, sino se aman a sí mismos. No les importa lo que el hermanito o la hermanita esté pasando, aún en este tiempo de prueba, en este tiempo de tanta maldad que nos ha tocado vivir. Hay hermanitos, hermanitas que no tienen el sustento, aún físico, el alimento en esta nación y en otras naciones, pero no les importa. Caminamos por fe nosotros. Es cierto que no podremos llegar con el alimento a estos hermanitos, hermanitas, a estos niños, pero también tenemos la ayuda de nuestro Señor para que su misericordia llegue a ellos, y por eso oramos. En el amor de nuestro Señor oramos para que nuestros hermanitos, nuestras hermanitas que no tienen el sustento, sea el mismo Dios Todopoderoso sosteniéndolos, sea el mismo Dios Todopoderoso proveyendo sus necesidades. Pero estos no se aman a sí mismos. La idolatría gobierna sus vidas. Se miran a sí mismos y no ven a los demás. Peor, alejados del amor de Dios, alejados de amar a Dios, aunque muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, como dice acá su palabra. El carácter que tenía que haber en el pueblo de Dios. Y este es el tiempo de arrepentirse. Este es el tiempo de convertirnos verdaderamente a Él, a la justicia de Dios. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, amor al dinero, amor a las riquezas, y no soltar nada, solamente acumular, 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 como aquel hombre que acumuló tanta riqueza, hizo depósitos, y el Señor viene y le dice: ¿para qué acumulaste tanto? Si esta noche vienen por tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién ha de ser? La palabra es clara: haced tesoro en el reino de los cielos, donde la polilla ni el orín corrompen. Eso es para la vida eterna. Y eso es lo que tenemos que saber en este tiempo final. Ávaros. No es que el Señor no quiera bendecirte. Si está en su perfecta voluntad, te ha de bendecir, pero también te va a dar la sabiduría para que administres esa bendición. Él es un Dios misericordioso. Él es un Dios justo. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, se vanaglorían. Su gloria vana. Se jactan. Aún ministros de Dios que se jactan, repito, de lo que Dios les haya dado o de lo que el enemigo les haya dado. Porque el diablo es astuto para engañar, hace falsos milagros. Y eso es lo que no tenemos que ignorar en este tiempo final. Blasfemos. Blasfemos porque pueblo de Dios que blasfema. Y no dirán que estamos hablando en contra de Dios, no. Blasfemas cuando te apartas de la verdad. Caes en la apostasía. Lamentablemente, permites que doctrinas de engaño entren en tu corazón. Enseñes doctrinas de engaño. Y asimismo, estas doctrinas arrastren a mucho pueblo de Dios a la perdición. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. ¿A quiénes hace referencia? Al pueblo de Dios. Está haciendo referencia al pueblo de Dios, porque conocieron el misterio de la piedad, revelado en Jesús el Mesías, en la cruz del Calvario. Ese sacrificio que nuestro Señor realizó, conocieron, pero solamente lo toman como una apariencia.
pero negarán la eficacia de ella. Lo niegan con sus hechos, con sus palabras, con sus enseñanzas. Niegan al Mesías. A estos hay que evitar. Ten mucho cuidado, amado hermano, hermanita. Y si tú caíste en una doctrina de engaño, es tiempo de evitar. Evitar significa salir de ahí. Eso significa apartarse. Eso significa que tienes que correr a salvar tu alma. El hombre no te va a salvar. El pastor no te va a salvar. El profeta no te va a salvar. El apóstol no te va a salvar. El único que te ha de salvar se llama Jesús el Mesías, aquel que entregó su vida en el madero por ti, derramó su sangre por tu vida y por tu casa. Corre por tu salvación. Allí donde tú recibes este mensaje, hazlo antes que sea demasiado tarde. A estos evita. Apártate, hazte a un lado. Eso te manda el Señor, no te manda el hombre. Corre a salvar tu alma, porque tristemente estos hombres que están guiando al pueblo de Dios con doctrinas de engaño, doctrinas de demonios, lamentablemente resisten a la verdad. Resisten a la sana doctrina, resisten como en este tiempo a ser perseguidos, a entregar su vida por nuestro Señor Jesús el Mesías, desconociendo que nuestro Señor Jesús el Mesías entregó su vida por nosotros. ¿Cuánto más nosotros tenemos que entregar aún nuestras vidas por la bendita palabra del Señor? Por eso no tememos ser perseguidos, no tememos pasar tribulaciones, no tememos pasar hambre, pasar desnudez, no tememos, porque el Dios Todopoderoso está con nosotros, el Espíritu de Dios está con nosotros y Él nos ha de sostener en medio de la adversidad, en medio de la prueba, como hasta ahora. A ti, mi hermana, tú que has dispuesto tu corazón, te ha ido sosteniendo en medio de este desierto que nos ha tocado vivir, en medio en el que la muerte, la sombra de la muerte está cubriendo muchas naciones de este mundo. Pero el Señor nos ha dado vida y nos sigue dando vida a través de su palabra, porque hemos creído en Él. Hemos creído en Él. Y hay que darle gracias y no resistir a su verdad, como estos, lamentablemente. Y si tú estás resistiendo esta verdad, allí donde tú estás recibiendo este mensaje, la verdad del Mesías, la entrega del Mesías, estás negando al mismo Señor. Es el tiempo de arrepentirse. El Señor está llamando al arrepentimiento a sus siervos y siervas, a su pueblo de Dios en el mundo entero. Está llamando al arrepentimiento a través de esta calamidad que ha llegado al mundo entero. No tenemos que resistir a la verdad como estos, como dice la palabra de Dios, porque tristemente han corrompido su entendimiento. Han corrompido su entendimiento. Han dejado que en su mente el enemigo pueda levantar fortalezas, pueda levantar argumentos, pensamientos que no vienen de la palabra de Dios, porque los pensamientos de Dios, tienes que saber, siervo de Dios, están en la bendita palabra de Dios. Y la bendita palabra de Dios tiene que estar grabado en las tablas de tu corazón, de nuestros corazones. Pero su entendimiento está corrompido, y si está corrompido tu entendimiento, es tiempo de que clames al Eterno, al Todopoderoso, para que Él pueda derribar por el poder de su Espíritu Santo esas fortalezas que hay en tu entendimiento que te impiden ver la luz del Mesías, la luz de la verdad, y de esa manera sepas que la segunda venida del Mesías está muy cerca. Se corrompieron por la maldad que había en su corazón, y su entendimiento está entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ajenos de la segunda venida del Mesías, como los escribas y los fariseos, que no entendieron los escritos que anunciaban la primera venida del Mesías. Así también ahora no entienden aún las señales que se están cumpliendo delante de nuestros ojos, viendo
como miles de almas se están partiendo, pero a la condenación. Esta calamidad es peor que la calamidad de la Segunda Guerra Mundial. Pero entiende, pueblo de Dios, viene más calamidad y peor calamidad sobre el mundo entero, porque los juicios del Eterno han empezado ya a derramarse sobre el mundo entero, sobre el pecado, sobre el pecador. Por eso el Eterno está llamando al arrepentimiento, al arrepentimiento. Y no vamos a entender este mensaje del Señor en este tiempo final si nuestro entendimiento está corrompido. Lamentablemente. Y el Señor no quiere eso, porque si dejamos que nuestro entendimiento se corrompa como la gran mayoría, vamos a ser reprobados en cuanto a la fe. No vamos a creer de todo corazón y no vamos a poder vivir la palabra. Nosotros, el Señor nos enseñó, caminamos por fe, mas el justo por la fe vivirá. Vivimos por la fe, y en este tiempo de prueba, de pandemia, vivimos por la fe. No vivimos por la misericordia de un hombre, no vivimos por la misericordia de un gobierno, no vivimos por la fe, por la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Nuestra esperanza no está en una vacuna, la esperanza que tenemos está en nuestro Dios Todopoderoso, porque de Él viene nuestro socorro, de Él viene nuestra ayuda. Y si aún tú has sido infectado por este virus, la esperanza de la vida está en Jesús el Mesías, porque Él te dijo: yo soy tu sanador. Para eso es fundamental crecer en la fe y no ser reprobado en la fe. Y esta palabra que escuchas es palabra de fe. Y confío en la palabra que está aumentando tu fe. Pero tristemente, estos hombres no creyeron, pues, como los escribas y los fariseos estando con el Señor, que Él era el Mesías, que Él era la verdad, que Él era el camino al Padre. Como muchos también en este tiempo, lamentablemente, resisten esta verdad clara, esta verdad que ilumina, repito, nuestro caminar en este tiempo de oscuridad y que tiene como única meta la segunda venida del Mesías, el reino de los cielos. No hay que ser insensato en este tiempo final. No hay que ser insensato, sino perseverar en la doctrina de nuestro Señor Jesús el Mesías. Hay que perseverar en la fe, hay que perseverar en el amor de nuestro Señor. No importa que tengamos que padecer persecuciones, no importa que tengamos que padecer necesidades, sufrir, no importa que tengamos que llorar. No, porque el Señor nos advirtió que teníamos que pasar todo esto. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. No somos de este mundo, porque si fuéramos de este mundo, el mundo nos amaría y amaríamos al mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos, somos pasajeros, amados hermanitos. Esto pronto acaba, pronto. Nuestro Señor está cerca. Por eso es tiempo de buscar y conocer más de sus verdades, porque aquellos malos hombres y los engañadores van a ir de mal en peor. Eso dice su palabra. Engañando y siendo engañados, van a ir de mal en peor. Por eso tenemos que persistir en todo lo que el Señor nos ha ido enseñando hasta ahora. Es el mismo Espíritu de Dios que nos está enseñando a través de su verdad. Por eso pedirle cada día que ponga hambre y sed en nuestros corazones de su palabra. Hambre y sed, porque solamente la palabra bendita nos ha de guiar, nos ha de instruir en toda justicia de Dios. Nos ha de perfeccionar solamente la bendita palabra del Señor. Amados hermanitos, entregarle todo nuestro corazón y no como estos escribas, repito, estos fariseos, que tristemente resistieron a la verdad. Como nos dice su palabra, el verso 39 de Mateo capítulo 12.
Y respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Aquí el Señor lo nombra Jonás, lo nombra a un profeta del pueblo de Israel, a un siervo que Dios escogió. Aquí el Señor quiere que veamos a Jonás, que veamos su ministerio, que veamos el libro de Jonás, las profecías de Jonás. Implícitamente nos está llevando a eso el Señor. Por eso el Señor está hablando ahora de una manera más clara. La palabra de Dios está cobrando vida ahora con todo su poder y con todo su amor en esta recta final. Es claro el Señor. Dice el Señor en el verso 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Oh, bendito sea su nombre. ¿Escuchaste? El Señor en su infinita misericordia pone más luz en nuestro caminar al decirnos: vean lo que pasó con Jonás, vean el ministerio de Jonás, siervo de Dios. Allí donde tú recibes este mensaje, mira el ministerio de Jonás y no cometas los errores, los pecados que ha cometido Jonás, y mucho más en este tiempo final, mucho más todavía. Pero la grande revelación de nuestro Señor es cuando el Señor dice: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre, Jesús el Mesías, tenía que estar igual 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra y resucitar, porque Él vive, Él entregó, puso su vida en el madero y al tercer día fue levantado por el poder de nuestro Dios Todopoderoso, el Elohim de Israel, y hoy está delante de ti, está contigo, hablando a tu vida, allí donde tú estás recibiendo este mensaje. Y por eso hay que darle gracias porque Él vive y nos puede enseñar estas verdades, nos puede enseñar claramente, como Él dice: vean a Jonás. ¿Qué pasó Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Es cierto, dice, estuvo 3 días y 3 noches, dice su palabra bendita, en el vientre del gran pez. Pero te preguntas: ¿qué quiere enseñarte el Señor? Sobre todo a ti, siervo y sierva de Dios, que te has apartado de la verdad, pueblo de Dios, que te alejaste de la doctrina del Señor y no estás cumpliendo lo que el Señor ha mandado en este tiempo final. Te dice: aprende de Jonás. ¿Por qué estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez Jonás? ¿Por qué estuvo? Porque el Señor lo quiso. Vamos a ver lo que el Señor quiere enseñarnos a través de su palabra. Jonás cayó, fue condenado a estar 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez por su pecado. Por su pecado. Y eso es lo que el Señor quiere ahora que aprendamos en esta recta final. Jonás cayó por su desobediencia, por resistir someterse al mandato de nuestro Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que aprendamos ahora, en este tiempo final, que no tengamos que resistir a los mandatos del Señor, que no tengamos que resistir a la verdad de nuestro Señor. Y Él hoy nos está hablando a través de su palabra, nos está hablando claramente, ¿para qué? Para que no nos perdamos, amados hermanitos. No tengamos que extraviarnos, dejar que nuestro entendimiento sea corrompido. El Señor no quiere eso. No quiere eso. Por eso nos nombra a Jonás, para decir: vean lo que hizo Jonás y por qué cayó en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Fue condenado, recibió el justo juicio de Dios. Como tal vez muchos siervos en este tiempo final están dentro del vientre de un gran pez.
bajo la potestad del juicio de Dios por haber resistido la verdad, por haber resistido a los mandamientos del Señor, por buscar andar conforme a sus propios pensamientos y deseos y llevar al pueblo de Dios por ese mal camino, y no llevar al pueblo de Dios a que se someta a los pensamientos de Dios, a la santidad de Dios, a la justicia, a la misericordia de Dios. Vamos al libro de Jonás y podemos entender algo más claro, pero que nuestro Señor ha ido hablándonos a través incluso de este momento que ha pasado con los fariseos, con los escribas. Dice la palabra bendita del Señor. Jonás capítulo 1. Vino palabra del Todopoderoso a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Escuchaste? Un siervo de Dios escogido por el Todopoderoso para llevar una comisión grande de anunciar profecía del Eterno contra Nínive. Así también el Señor eligió tu vida, como Jonás. Si tú has creído en la bendita palabra del Señor, por eso la palabra es sencilla, las promesas que Él nos hizo son claras. Joel capítulo 2, Hechos capítulo 2, ¿qué dice? Dice que en los últimos días, antes de la segunda venida del Mesías, derramaré el poder de mi Espíritu Santo. Serán embestidos con el poder de mi Espíritu Santo. ¿Y qué dice? No solamente tú, sino tus hijos. Y profetizarán y me servirán. Me servirán llenos del poder de mi espíritu. Serán mis testigos en esta secta final, llamando a mi pueblo, llamando a todo hombre para que se arrepienta y sepa que mi segunda venida está cerca, que mis juicios se están derramando y lo que viene es mucha más calamidad y dolor sobre cada habitante de este mundo. Asimismo, el Señor ahora está hablando a nuestras vidas. Da un mandato de levantarnos en esta secta final, de levantarnos, pero no levantarnos en nuestras fuerzas para ir a caminar conforme a nuestros propios deseos, a nuestros propios pensamientos. No. El Señor manda y da una orden. Si nos sometemos, nos dice: levántate. Es el poder de su Espíritu Santo que en este momento el Señor quiere levantar tu vida en la medida en que tú crees y confías en el Dios Todopoderoso y grande en misericordia para cada habitante de este mundo, porque este mundo es la Nínive de estos días finales. Y el Señor te ha elegido como a Jonás. Eres un siervo, una sierva de Dios, y el Señor te dice: levántate. Y está en ti ahora poner tu corazón para someterse a la voluntad de Dios. Y es el mismo poder del Espíritu de Dios que te levanta y te dice: ve a Nínive. Por eso hoy, en el Espíritu, a través de este mensaje, estamos delante de Nínive, delante de este mundo. Porque Nínive representa este mundo. Ahora sí representa este mundo. ¿Por qué? Porque la maldad ha subido delante del mismo trono de nuestro Dios. Y nuestro Dios está indignado por tanta maldad, por tanta crueldad que está destruyendo al hombre en esta recta final. Y por eso Él está empezando a derramar sus juicios. No es porque el enemigo trabaje acá. No, el diablo no trabaja, no opera, sino es la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Hasta el mismo diablo se tiene que sujetar, y que sepa bien, el mismo Satanás se tiene que sujetar a la voluntad del Eterno. Él ha puesto los márgenes y los tiempos para que el mismo diablo pueda operar, y eso tenemos que entenderlo y conocerlo. Y por eso no tememos al mal que ha venido sobre este mundo. Porque gracias a Dios es el poder del Altísimo que nos ha ido y nos va a guardar y nos ha de proteger
en esta recta final. Y eso es lo que Él quiere, conociendo estas verdades, pero no cometer lo que hizo Jonás. Él no dejó que el Señor lo levante, no dejó que el Espíritu de Dios gobierne su vida, y él por sus propias fuerzas se levantó y se fue por otro camino, camino que no lo mandó el Señor, el Todopoderoso, el Elohim de Israel. Así cuantos siervos de Dios también ahora se han levantado en sus fuerzas, ministerios que se han levantado en sus fuerzas. Hay muchos que se están haciendo a los maestros y tristemente están llevando por la perdición eterna a mucho pueblo de Dios, levantando y andando en sus propios caminos, desconociendo que los caminos de Dios, los caminos del Eterno, siempre te van a llevar al Padre, siempre. Porque el Señor lo dijo claramente: yo soy el camino, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, a través de mí. Por eso corremos a su palabra y nos humillamos delante de su bendita palabra, para no caminar en nuestros propios caminos, conforme a nuestros propios pensamientos, como muchos siervos y siervas de Dios han caído en este mundo. Y si tú recibes este mensaje, has ido andando en tus propios pensamientos, en tus propios caminos, conforme a tus propios sueños, a tus propias visiones que han nacido de tu corazón. Has sido guiado y guías a mucho pueblo de Dios. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de volvernos a la verdad de Dios. Es tiempo de no resistir la dureza de la bendita palabra de Dios. Porque estas palabras nos van a llevar al Padre. Nos van a llevar a humillarnos delante de nuestro Dios. Jonás resistió a la verdad de Dios, del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel. Y se levantó en sus fuerzas y se fue por el camino que el Señor no había determinado para él. Evitó llevar y cumplir el mandamiento de Dios, los juicios de Dios sobre Nínive, porque lo dijo claramente: levántate y ve a Nínive. Y hoy el Señor a nosotros nos manda y buscamos cumplir en medio de nuestras debilidades, y por eso recibes este mensaje. Estamos frente a Nínive, repito, en el Espíritu. En el Espíritu estamos frente al mundo, porque la Nínive de estos días finales es todo este mundo. Y la maldad que hay en este mundo, lamentablemente, son corazones cargados de maldad. Y tenemos que ir a pregonar hoy en contra de Nínive lo que el Señor ha determinado para este tiempo final. Pero no buscando la condenación del hombre, sino buscando que todo hombre se arrepienta. Que los siervos de Dios y pueblo de Dios que se ha apartado del camino de la verdad, que han resistido la verdad, se conviertan de ese mal camino y vengan al camino de la luz en este tiempo de oscuridad. Jonás resistió hablar en contra de Nínive, porque todavía tenía debilidades, tenía pecado en su corazón. Así como también muchos aman el mundo y por eso no hablan en contra del mundo. No desnudan el pecado que hay del mundo en el pueblo de Dios. Siervos de Dios que encubren el pecado en el pueblo de Dios. Siervos de Dios que encubren el mundo dentro del corazón del pueblo de Dios. El deber de un siervo, el deber de un profeta desde el tiempo antiguo hasta estos días finales es desnudar el pecado que hay en el corazón del pueblo de Dios y llamar al arrepentimiento para que de esa manera logren la santidad. Porque sin santidad nadie verá el rostro de nuestro Señor Jesús el Mesías. Eso es lo que el Señor quiere, que perfeccionemos cada día la santidad. Cuando Él venga quiere hallar ese corazón. No encontrará un corazón puro porque no lo va a ver. No lo va a ver en este mundo. No, sino un corazón que busque cada día temer a Dios, perfeccionar la santidad cada día. Ese corazón quiere el Señor, y por esos corazones está viniendo, por aquellos que aborrecen el pecado del mundo. Tristemente, lamentablemente, Jonás resistió pregonar en contra de Nínive, como también ahora lo están haciendo muchos siervos de Dios. Resisten hablar de lo que el Señor ha determinado sobre el pecado en este mundo.
porque aman el mundo, porque en sus corazones está el mundo. Aman los placeres y deleites de este mundo. No quieren perder esos privilegios en este mundo. No quieren perder el ser aplaudidos, el ser gloriados, vanagloriados. No quieren perder el ser exaltados. No quieren perder. Aman el mundo. Y el Señor claramente nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, mas al contrario pregona en contra del mundo, en contra del pecado del mundo en este tiempo final, para que cada habitante se arrepienta, para que el pueblo de Dios se convierta de sus malos caminos. Y hoy el Señor nos está hablando a través de su palabra, siervo y sierva del Eterno, cuando la maldad está cubriendo el mundo entero. Y la maldad ha subido hasta el mismo trono de Dios como hasta ahora. Repito, solamente hemos nombrado algo de esa maldad. Si nombráramos las atrocidades que se están cometiendo, las profundidades de esta maldad, hay muchos que se caerían. Pero ya llegará el tiempo en que tenemos que nombrarlo. Tenemos que nombrarlo, y por su nombre. Porque ese es nuestro deber. El Señor nos mandó a eso, a desnudar las tinieblas, porque la luz está para eso, para sacar a la luz las tinieblas, y las tinieblas tengan que huir en aquellos corazones que se han decidido someter y vivir bajo la luz de nuestro Señor Jesús el Mesías, de su amor, de su misericordia. Tristemente, muchos siervos están resistiendo esta verdad como resistió Moisés. No quieren que el Señor los levante. Son levantados por hombres, falsos apóstoles que no los levanta el Señor, falsos profetas que no los levanta el Señor, que no los constituye el Señor, falsos pastores que no los constituye el Señor, sino tristemente hombres a través de un poder maligno, un poder engañoso. Por eso llegan a ser falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, lobos vestidos de ovejas, que tristemente están introduciendo dentro del pueblo de Dios herejías destructoras. Para eso el Señor nos puso, para llevar la luz en medio de la oscuridad. Y esas ovejas, y tú, mi hermano, mi hermana, que has llegado a esos caminos de muerte, porque esos caminos llevan a la condenación eterna. Es tiempo de que la luz, ahora, tocando tu corazón, quiere librarte de las tinieblas que han tomado ventaja en tu vida. Jonás fue gobernado por su pecado, y por eso huyó de la presencia del Señor. Viendo semejante maldad, no tuvo misericordia de los habitantes de Nínive. No tuvo misericordia, sabiendo que iba a recibir el justo pago de Dios por su pecado, porque Jonás conocía la palabra bendita del Elohim de Israel. Así como también muchos saben y conocen la palabra de Dios. Conocen la palabra de Dios que dice: la paga del pecado es la muerte. Pero aún así no les mueve el amor del Señor, porque ya el amor de Dios está menguando o ha muerto ya en muchos corazones de pueblo de Dios y siervo de Dios. Por eso aman más el mundo. Y dice el Señor en su bendita palabra: y Jonás se levantó para huir de la presencia del Todopoderoso a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Todopoderoso. ¿Cuántos están huyendo de nuestro Señor? Uno dirá: pero no, yo leo la Biblia. Uno dirá: yo oro. Pero si no lo haces como Dios demanda, con una entrega total de todo tu corazón, un sometimiento a su palabra bendita, estás huyendo. Y mucho peor, cuando manifiestan en estos días finales, y mucho más en este tiempo que nos ha tocado vivir, un tiempo de calamidad, de muerte. Siervos de Dios, cuando están huyendo de la presencia del Señor como Jonás, cuando están callando, cuando no están hablando esta verdad,
cuando el Señor nos ha mandado a ir a Nínive y a pregonar en contra de ella, que su maldad ha subido hasta el mismo trono de Dios y que viene juicio de Dios, que Nínive va a ser destruida y que el Eterno está llamando al arrepentimiento. Con ese silencio manifiestan que están huyendo de la presencia del Señor. Y eso es lo que el Señor no quiere. Y por eso luchamos, peleamos para agradar a nuestro Señor. Mucho más en este tiempo final, cuando el Señor está muy cerca, muy cerca. Es tiempo de buscar agradar a nuestro Señor, aún en medio de nuestras debilidades, en medio de las persecuciones, en medio del aborrecimiento en el que estamos sometidos y sujetos cada día en nuestro peregrinar por este mundo. Pero el mismo Señor, tú puedes leer todo el contexto del capítulo 1, habla cómo el Señor trató con Nínive, con Jonás. Descendió juicio de Dios sobre Jonás. Fue desechado. El mismo Señor lo juzgó y por eso cayó, por su pecado, bajo la mano del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel, cayó en el vientre del pez. Hay un misterio allí. Unos pueden decir, Jonás murió, porque habla de Seol. Ese es un misterio. Si Jonás murió o fue preservado con vida por parte del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel, eso está en las manos del Señor, como dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas son para Él, y los misterios son revelados para nosotros y para nuestros hijos. Pero lo que podemos ver acá es algo maravilloso, que Jonás cayó por su pecado, fue juzgado por su pecado y cayó 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Pero allí en el vientre del pez, ¿qué hizo Jonás? Se arrepintió. Y por eso el verso 2 tú lo vas a escudriñar, allí en tu casa, donde tú recibes este mensaje, en la nación donde tú recibes este mensaje. Ahí, siervo de Dios, si estás ocupando el lugar de Jonás, pueblo de Dios, si has caído como Jonás, es tiempo de vivir lo que hizo Jonás también. Fuiste juzgado, estás caído, estás sumergido en las cosas de este mundo, en la mundanalidad de este mundo. Por el engaño del maligno caíste como Jonás. Pero ahí, en medio de las profundidades aún de tu pecado, déjame decirte, hermano, hermana, hay esperanza, porque nuestro Dios es un Dios de toda misericordia, y su misericordia es de eternidad a eternidad. Por eso hoy recibes este mensaje lleno del amor del Señor, para decirte, levántate ahora, levántate, y deja que el Todopoderoso te levante. Estás caído, pero no estás destruido, porque el Todopoderoso está contigo, esperando que procedas al arrepentimiento. Eso esperó el Señor en su infinita misericordia cuando Jonás estaba en el vientre del pez. Y Jonás se arrepintió, porque mientras hay vida, hay esperanza, dice la palabra. De muerto ya no. Pues Jonás, ahí podemos entender algo. Estaba con vida en el vientre del pez. Estaba con vida. Y así también el Señor te dice, tú que estás con vida todavía, y aún tú que tú conoces el camino del Señor, y has sido tal vez tocado por este mal a través de este virus, este poder maligno que viene del mismo diablo y las fuerzas del mal. Has sido tocado, infectado por este virus. El Señor te dice, mientras hay vida, hay esperanza para ti. Pero el Señor quiere que procedas como Jonás, que te arrepientas en el vientre del pez, en el lecho de la enfermedad, en el lecho del dolor. El Todopoderoso en su grande amor y misericordia quiere que tú te arrepientas, para que halles la gracia del Dios Todopoderoso. Y eso es lo que el Señor quería para con Jonás. Y Jonás procedió al arrepentimiento. Ese es el mensaje que el Señor quiere que aprendamos cuando nombra en Mateo capítulo 12 la señal de Jonás. Que Jonás cayó por su pecado, y también en este tiempo final tenía que pasar eso.
que muchos siervos de Dios, pueblo de Dios, tienen que caer por su pecado y ser sumergidos aún en la mundanalidad, ser sumergidos en el pecado. Pero también ahí el Señor da la oportunidad como dio a Jonás, y también esa oportunidad está mucho más ahora, cuando la misericordia del Señor ha sido revelada a través de nuestro Señor Jesús el Mesías en la cruz del Calvario. Jonás se arrepintió, y puedes leer esa oración de arrepentimiento en el capítulo 2. ¿Y qué pasó luego? Fue levantado. Halló la misericordia de nuestro Dios. Por eso nosotros nos humillamos delante de Él cada día, porque reconocemos que todavía nos falta. Reconocemos cada día que necesitamos de su misericordia. Reconocemos que todavía hay tropiezos en nuestra vida. Y el Señor demanda ese corazón, como el corazón de Jonás en el vientre del pez. Mucho más en este tiempo final. Un corazón quebrantado, un corazón humillado delante de Él, para reconocer la soberanía de nuestro Dios sobre todo nuestro ser. Cada día dejar que su luz ilumine nuestro corazón, para que las tinieblas no tomen ventaja en nuestro corazón, mucho más en este tiempo final, cuando el Señor nos advirtió claramente que esta generación tenía que estar cargada de maldad, y mucho más todavía que el pueblo de Dios iba a caer en un adulterio espiritual, o almas adúlteras, hablando a su pueblo, hablando a su novia, esa novia que decidió también amar al mundo, que prefirió ser tibio y no frío ni caliente. Prefirió estar con un paso en el camino, con un pie en el camino verdadero, y con el otro pie a través del engaño del diablo en el mundo. El Señor no quiere que andemos en un doble pensamiento, en un doble sentimiento. Él quiere una entrega total en este tiempo final. Por eso cada día tenemos que proceder a perfeccionar esa santidad dentro de nuestro corazón, para ser tenidos por dignos de escapar de todo aquello que está viniendo. Viene algo mucho peor de lo que estamos viendo hasta ahora. Mucho peor, que ya vamos a ir entendiéndolo a través de su bendita palabra. Amado hermano, hermanita, allí donde tú recibes este mensaje, el Señor nos enseña a través de Jonás cuán grande es su misericordia, cuán grande Él es un Dios de oportunidades, porque nuevas son sus misericordias cada día, dice su palabra. Y hoy hay una nueva misericordia para nosotros. Dije nosotros, porque también necesitamos nosotros de su misericordia. Cada día necesitamos de su misericordia. Cada día necesitamos de su perdón. Cada día necesitamos de su consuelo. Porque este mundo es un desierto por el cual estamos peregrinando. Y eso tenemos que saberlos, amados hermanos, hermanitas, siervos de Dios, que es tiempo de caminar viendo la señal de Jonás. La señal de Jonás es claramente, nos enseña el arrepentimiento del siervo de Dios que se apartó, huyó de la presencia del Señor. Pero también el capítulo 3 nos enseña del arrepentimiento de Nínive, de esta ciudad cargada de maldad. Repito, Nínive significa madre de los dioses. Y así también este mundo es pues la madre de los dioses. Aún este mundo es tomado como una deidad por las Naciones Unidas. La madre tierra, es eso lo que afirman. La palabra es clara, no hay donde perderse. Este mundo está tomado por las Naciones Unidas como una deidad y que tienen que cuidarla, desconociendo que la palabra del Eterno, del Dios Todopoderoso, dice que estos cielos y esta tierra que existen ahora van a pasar, van a ser consumidas con el fuego del Dios Todopoderoso. Y eso tenemos que hablar
Así como Jonás, ya en el capítulo 3 el Señor lo restauró, así también quiere ahora restaurar nuestras vidas. En esta recta final, sabiendo que nuestro Señor Jesús el Mesías está cerca, muy cerca. Es tiempo de cumplir la comisión que el Señor nos ha dado. El verso 1 del capítulo 3 de Jonás nos dice: vino palabra del Todopoderoso por segunda vez a Jonás. Segunda vez. Oh, bendito sea tu misericordia, Señor. Él es un Dios de oportunidades. Él es un Dios de perdón. Eso tenemos que saberlo. Eso tienes que saberlo, amado hermano, hermanita, allí donde tú recibes este mensaje. Que Él es un Dios que perdona. Él es un Dios que tiene misericordia como tuvo con Jonás. Vino palabra del Todopoderoso por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en ella el mensaje que yo te diré. Oh, bendito sea. Ese es el mensaje que ahora que el Señor quiere que llevemos nosotros. Y se levantó Jonás. Levántate donde tú estás. Es el poder del Espíritu de Dios que se está derramando ahora sobre tu vida. Y es el poder del Espíritu de Dios que te levanta para ser su instrumento en este tiempo final. E ir en contra de Nínive, en contra de la maldad que hay en Nínive, en contra de las fuerzas del mal que están destruyendo a cada habitante de este mundo. Porque el Señor nos dio el poder de su Espíritu Santo para ir en contra de las fuerzas del mal. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra el mismo diablo y las fuerzas del mal. Pero hay que decirle que las puertas del Hades, del mismo infierno, no van a prevalecer en contra del cuerpo de Cristo. Él nos dio el poder para hollar a las fuerzas del mal. Y por eso caminamos predicando esta verdad. Porque esta verdad hace que el corazón del hombre sea libre de esta maldad. Con esa fe caminamos. No es juzgando al hombre, sino en el amor de Dios, en el poder de nuestro Dios. No en la sabiduría del hombre, sino en el poder del Espíritu de Dios, para que la fe del hombre no esté en la sabiduría de los hombres, sino la fe del hombre esté fundamentada en el poder del Dios Todopoderoso, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Es eso lo que el Señor quiere, porque el diablo tristemente ha maldireccionado los ojos del pueblo de Dios incluso, y de todo hombre, haciéndolos que los pongan en los hombres, en los siervos de Dios. Lamentablemente, muchos siervos de Dios, a través del engaño del diablo, han hecho que el pueblo de Dios ponga sus ojos en ellos, y haciéndose lamentablemente o llegándose a constituir en ídolos para el pueblo de Dios. No, los ídolos ahora tienen que caer, y por el poder del Espíritu Santo de Dios, la verdad del Mesías, están cayendo en el mundo entero. ¿Por qué? Porque a través de esta pandemia y este mal han sido derribados muchas deidades. Y aquí se puede ver quién verdaderamente está con Dios y quién no está con el Señor. Dios está desnudando y dando otra oportunidad a sus siervos y a su pueblo y a cada habitante de este mundo, para que se vuelva a Él, para que le honre a Él, le dé la gloria, la honra y la alabanza solamente a Él, solamente a Él. Porque Él es Dios, no hay otro Dios fuera de Él. El Elohim de Israel es nuestro Dios. El Elohim de Jonás es nuestro Dios. A Él le pertenece, solo a Él le pertenece la gloria, la honra y la alabanza, la adoración. Solamente a Él le pertenece, y eso tenemos que saberlo. Porque de Él viene la vida, no viene del hombre, sino de Él. Por eso hay que darle gracias, que en su misericordia hoy recibimos esta verdad, verdad cargada de su amor, de su misericordia. Así como recibió Jonás esta segunda oportunidad para levantarse
Y como dice el verso 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra del Todopoderoso. Tenemos que ir contra Nínive, contra el mundo. Tenemos que ir contra la Nínive de estos días finales, con la palabra de nuestro Señor, no en nuestras palabras, con la misma palabra del Señor. No alejarnos de la doctrina, del arrepentimiento para el perdón de los pecados, porque es la única manera de lograr la santidad, la santidad, la santidad, porque nuestro Dios es santo, santo, santo. Y eso tenemos que buscar cada día, cada día. Jonás fue embestido de la palabra y del poder del Dios Todopoderoso. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Este mundo es grande, tantas naciones y estamos parados enfrente de Nínive como estaba Jonás. Y estamos caminando ya por la fe en nuestro Dios Todopoderoso, porque su palabra está corriendo y está siendo glorificada en cada nación de este mundo, no por nuestras fuerzas, no, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios, que en esta recta final se está derramando sin medida, sin medida. Ese es nuestro Dios, ese es su amor, tan grande, más grande que Nínive. Eso tenemos que saberlo. Y dice la bendita palabra del Señor que Jonás predicaba diciendo: de aquí a 40 días. El verso 4 lo vamos a leer completo. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, escucha lo que dice: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Escucha este juicio de Dios. Y eso es lo que está viniendo. Es el principio de esta pandemia. Es el inicio, son juicios iniciales que nuestro Dios santo y justo está derramando sobre el mundo. Y Jonás dijo: de acá a 40 días, a 40 días vendrá el juicio del Eterno, y toda Nínive será destruida. Pues así también tenemos que anunciar en este tiempo de cuarentena mundial, una ley mundial que nace de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas, porque la OMS es un brazo de las Naciones Unidas. Y a este mundo se está rigiendo conforme a leyes mundiales, a determinaciones mundiales. Ya el misterio de la iniquidad está en acción, y eso lo vamos a entender más adelante. Es tiempo de abrir los ojos. Es tiempo de abrir los ojos, amados hermanos, hermanitas, y predicar la verdad tal cual está escrita. No tenemos que agradar a nadie. En medio de esta cuarentena tenemos que hablar, porque en su infinita misericordia el Señor ha permitido esta cuarentena. Lo ha permitido, como la cuarentena de Jonás, porque son 40 días. Pero esta cuarentena no es verdad, porque 40 hace referencia a 40 días. A 40 días. Entonces tenemos que entender que el mismo Señor está hablando en esta recta final. A través de esta cuarentena está apartando a su pueblo, para que su pueblo en la casa pueda entender, pueda buscarle de verdad ahora y humillarse delante de Él, como Jonás, reconocer que ha pecado delante del Señor. Siervo de Dios, es tiempo de arrepentirnos delante del Señor. Dije arrepentirnos porque también me falta, y con humildad lo digo. Es tiempo para de esa manera cumplir los propósitos que Dios tiene para con nuestras vidas. Jonás lo hizo, y por eso predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Esa es la fe con la que tenemos que predicar. Ese es el sentir que tenemos, con la cual tenemos que llevar la palabra de Dios, con el amor y la misericordia del Señor, esperando que esas vidas que escuchen la palabra crean
a Dios. Crean al Mesías. Crean que Él entregó su vida en el madero. Derramó cada gota de su sangre por cada uno de esos ancianos, ancianitas sobre todo, que están postrados con un respirador artificial. Ahora jóvenes que también están cayendo bajo la potestad de la muerte. Adultos. Que esta verdad llegue a ellos. Y tú estás recibiendo esta verdad. Cree, solamente cree de todo corazón, te dice el Señor. Cree en el Señor Jesús el Mesías, y tú y tu casa serán salvos. Eso dice la palabra del Dios Todopoderoso, del Elohim de Israel. Solamente cree de todo corazón. Él te está rogando ahora. Cree para que no te pierdas. Y es con ese sentir que tenemos que llevar esta palabra. Amados hermanos, hermanitas, para que cada habitante de esta Nínive, de estos días finales, se arrepienta, se arrepienta. Jonás obedeció y llevó esta palabra. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Aleluya. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Cuánto pueblo de Dios está haciendo esto ahora? Pocos. Ante semejante calamidad, no creen de todo corazón. Aunque profesan saber la palabra, creer en Dios, como dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan, porque no hacen lo que Nínive hizo. Ese es el mensaje en este tiempo final, así como lo fue en Nínive. El Señor quiere arrepentimiento de su pueblo, de sus siervos y de cada habitante de Nínive de estos días finales, de cada habitante de este mundo. Que se arrepientan, que se conviertan de su mal camino. ¿Y cuál es el orden? Fue desde el tiempo antiguo: ayuno, oración, clamor, humillación, porque eso significa lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno. ¿Cuántos siervos de Dios y pueblo de Dios está proclamando ayuno por esas almas que se están perdiendo? ¿Cuántos se están vistiendo de cilicio por su pecado? Acá lo hicieron desde el mayor hasta el menor. ¿Cuántas familias se están postrando así? Pocos. Esta verdad está llegando a tu vida y en la noción donde tú te encuentres. Pídele al Señor que te dé el privilegio de vivir esta verdad. Es para nosotros, es para todo el mundo. Mucho más en este tiempo final. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban a nada. Ese es el fruto. Ese es el fruto cuando uno lleva la bendita palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Ese es el fruto de la obediencia a Dios, del creerle de todo corazón a Dios. Por eso tenemos que creer con todo nuestro corazón que tu oración no es en vano, que el ayuno no es en vano, que el predicar la palabra no es en vano. Yo he creído en su bendita palabra y promesa, que su palabra corre y ejecuta los propósitos con los cuales es enviado a los 4 puntos cardinales de este mundo ahora. Y la palabra está cosiendo por cada nación de este mundo, y de esa manera buscando al tocar el corazón de cada habitante de este mundo, buscando que no se pierdan como los de Nínive. El verso 10
Directamente vamos a ir y dice, y vio Dios. Dios está viendo todo lo que estamos haciendo ahora. Todo lo que está pasando en este mundo, Él lo está viendo. Él lo tiene todo bajo su control. Él está probando nuestros corazones en este tiempo final. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ese es el amor y la misericordia de Dios para con el hombre, para con su creación. Se convirtieron de sus malos caminos. Eso quiere el Señor. Allí donde tú recibes este mensaje, en el lugar donde tú te encuentres, en el lecho del dolor, de la enfermedad, Él quiere esa conversión de nuestras vidas. Por eso abre tus ojos y ponlas en Jesús el Mesías. Él está cerca, muy cerca. Este es el tiempo de Jonás. Por eso el Señor dijo claramente en Mateo capítulo 12, nos enseña claramente que debemos de ver a Jonás. Debemos de ver el ministerio de Jonás. Debemos ver a Nínive y debemos ver la reacción de Nínive ante la palabra, la predicación de la palabra de Dios, la palabra del Elohim de Israel a través de Jonás, profeta del Altísimo. Volviendo a Mateo capítulo 12, dice el verso 40 y 41, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Esta palabra es para estos días finales. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Oh Santo, más que Jonás está aquí. La palabra de nuestro Yeshua HaMashiach es más que la palabra. El hecho de Jonás, nuestro Señor Jesús el Mesías está hablándote ahora directamente a tu corazón. Directamente a tu corazón. Por eso más que Jonás está delante de ti hablándote. Eso quiere decirnos, por su Espíritu Santo, Él está ahí ministrando tu vida. Es el poder de su Espíritu que ha descendido y ministra tu vida, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Y Él te va convenciendo y buscando guiarte por el camino verdadero. Tan solamente entrégale tu corazón, entrégale tu vida. Son tiempos finales, eso tenemos que saberlo. Él está muy cerca, amados hermanitos. Todo está escrito en la palabra de Dios. Compartir la palabra es horas de horas, horas de horas. Todo lo que estamos viviendo está escrito en la palabra, profetizada por los profetas del Altísimo. Tenemos que enseñar la profecía dada por nuestro Dios Todopoderoso a través de sus profetas. Y el mismo Señor nos hablaba a través del profeta Ageo para estos días finales, lo que estamos pasando, amados hermanitos. Ya vamos a entrar de a poco al campo profético, cuando el Señor nos dice en su bendita palabra, en el libro de Ageo, del profeta Ageo, en el capítulo 2, nos dice el Señor en su bendita palabra, gloria al Santo de Israel. El verso 3 dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? Y cual ahora la veis, habla del templo del Señor. Habla del lugar donde el Señor era adorado, donde se ofrecían sacrificios a nuestro Señor por parte del pueblo de Israel. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? Esa gloria bendita, ese templo que fue levantado, ese primer templo, y cual ahora la veis. ¿Cómo está ahora ese templo cuando fue destruido, después de ser destruido ese templo? Esa casa del Señor, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos?
Y hacemos esa relación espiritualmente con nuestras vidas ahora, con el templo que somos nosotros ahora. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa como el primer templo que fue destruida? Fue destruido por el imperio babilonio, fue destrozado. ¿Y quienes vieron esa primera gloria? ¿Cómo está ahora? A través del profeta nos dice: no es ella como nada delante de vuestros ojos, porque todo estaba derribado. Pero ahora hacemos esa relación con nuestras vidas. Ese primer templo, ese templo somos nosotros. Corintios dice: ¿acaso no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora dentro de vosotros? ¿Cómo era el corazón del pueblo de Dios, del templo de Dios? Hace 15 años, hace 20 años atrás, y cómo es ahora. Como hemos compartido en Timoteo capítulo 3, ¿cómo está el corazón del pueblo? ¿Acaso no está derribado ese templo? ¿Acaso esa casa no está corrompida? El Señor dijo en su palabra: mi casa será llamada casa de oración, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cuántos templos están en ruinas? En lugares secos se han convertido y son guarida de lobos, de demonios, lamentablemente por el pecado, por el corazón endurecido. Y hace referencia, hablando de este primer templo, cuando vieron esa primera gloria, y repito, antes, 15 años antes, cómo era el corazón del pueblo de Dios: un corazón temeroso, un corazón que amaba a Dios en medio de sus necesidades, en medio de sus debilidades. Hace 15 años atrás no había celulares, no había internet, no había TV cable, no había nada de esta tecnología que se ve ahora. Tan solamente había la bendita palabra de Dios. El único libro que estaba delante del Hijo de Dios, del siervo de Dios, era la Biblia. En muchos, en gran parte, no en todos vamos a decir, pero en gran parte sí había. Se veía caminar en las calles con la Biblia en la mano. Y hay algunos que tal vez se avergonzaban y en sus debilidades llevaban la Biblia, el libro en las manos. Oraba ese pueblo, ayunaba ese pueblo, clamaba, madrugaba ese pueblo. Pero ¿cómo está ahora? ¿Cómo está ese templo? ¿Cómo está ese corazón? A eso nos está llevando el profeta Ageo. Esa era la primera gloria, cuando ese pueblo buscaba, se humillaba delante de Dios, temía a Dios, oraba por los alimentos, daba gracias por lo que tenía y por lo que no tenía. ¿Y cómo está ahora? ¿No es ella acaso como nada delante de nuestros ojos incluso? Vemos el carácter de muchos siervos de Dios que a través del engaño, repito, han sido extraviados por un mal camino y pueblo de Dios. ¿No es ella como nada, como dice el profeta Ageo, delante de vuestros ojos? Escucha ahora el verso 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Todopoderoso. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadak, gran sacerdote, y cobra ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice, está hablando al pueblo de Dios. Dice el Todopoderoso: y obrad, porque yo soy con vosotros, dice el Todopoderoso de los ejércitos. Él está con nosotros. Esto lo vamos a discernir en otro estudio. Y terminamos con esto. Según el pacto que concerté con vosotros a vuestra salida de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, oh bendito sea su nombre. Porque así dice el Todopoderoso de los ejércitos: de aquí a poco, aún haré yo temblar los cielos y la tierra y el mar y la seca, y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes, y henchiré esta casa de gloria, ha dicho el Todopoderoso de los ejércitos. Esta es una profecía hermosa que hay que discernirla. El tiempo daría unas 3 horas, pero
Nos quedamos con esto. El verso 6. Porque así dice el Todopoderoso de los ejércitos: de aquí a poco haré yo temblar los cielos y la tierra y la mar y la seca. Y haré temblar, verso 7 que se te grabe, y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes. La segunda venida del Mesías. Está profetizando el profeta Ageo. La segunda venida del Mesías. Pero ¿qué tenía que pasar antes? Tendría que hacer temblar los cielos y la tierra y la mar y la seca. Y haré temblar a todas las gentes. ¿No está temblando la tierra ahora? A través de esta pandemia. ¿No está temblando cada habitante de esta tierra? Y mucho pueblo de Dios por temor a la muerte, por temor al dolor. ¿No está temblando el hombre en este tiempo final? ¿No están temblando los gobiernos de este mundo? ¿No están temblando las economías de este mundo? ¿No están cayendo incluso los ídolos de este mundo? Están cayendo por la mano del Dios Todopoderoso, porque la segunda venida del deseado de todas las naciones, del pueblo de Dios que lo está esperando, está cerca. A eso hace referencia el profeta Ageo. Pero eso lo vamos a discernir en otro estudio. Solamente dar gracias a Dios por su bendita palabra. Y ahí donde tú te encuentras, dale gracias. Dale gracias porque en su amor infinito, una vez más, Él llega a nosotros y nos hace conocer sus verdades. Ilumina nuestro camino, esperando que no nos perdamos, esperando que procedamos al arrepentimiento antes que sea demasiado tarde, porque pronto será muy tarde, porque el corazón del hombre se está endureciendo más. Y muchos siervos de Dios, peor todavía, que endurecerá tanto que ya no habrá oportunidad por la decisión que ellos hayan tomado, tomar el camino del engaño. Pero en tanto el Señor en su misericordia una vez más llega a nosotros. Ahí donde tú te encuentras, donde tú recibes este mensaje, deja que el Espíritu de Dios ministre tu vida. Deja que tu Señor ministre tu vida. Y si tú no conoces al deseado del pueblo de Dios que está disperso en todas las naciones, ábrele tu corazón. Hoy Él está hablando a tu vida, está tocando tu corazón, como también del pueblo de Dios, siervos de Dios que se han apartado de la verdad. Una vez más el Señor quiere que tomemos la actitud de Nínive, para que los habitantes de Nínive no nos juzguen en este día postrero que viene pronto. Por eso es importante convertirnos de los malos caminos. Todavía hay oportunidad, hay esperanza, y solamente nuestra esperanza está en nuestro amado Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. En Él está nuestra esperanza. Aunque es cierto, pasamos pruebas tan duras, pasamos tribulaciones tan duras, pero no tememos, porque el amor de Dios nos lleva a nuestro Dios Todopoderoso y Él nos sostiene en medio de tantas adversidades, y su fidelidad siempre será manifiesta para todos aquellos corazones que han decidido rendirse delante de Él, y mucho más en este tiempo final, cuando cada habitante de las naciones de este mundo está temblando a través de esta pandemia. Pero lo que viene es más terrible. Por eso es tiempo de prepararnos. Es tiempo de ser fortalecidos por nuestro Dios para enfrentar lo que ha de venir. Allí donde tú recibes este mensaje, apártate un tiempo con el Señor.
y deja que el mismo Señor ministre tu vida. Doy gracias a nuestro Dios por su infinita misericordia, porque una vez más manifestó su amor para con tu vida, para con mi vida y para con todos aquellos que están recibiendo este mensaje. Que el Eterno, el Dios de Israel, el Dios de Jonás, el Elohim de Israel, bendiga sus vidas. Shalom, amados hermanitos. Ministerio Profético Cosecha Final presentó la voz de uno que clama en el desierto.